Bueno, sabroso para iniciar este tema, este programa, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Sabroso ese tema de Soledad Bravo, Ojos Malignos, que de verdad nos ha hecho tirar la cédula más de uno y recordar la década de los 80, cuando este tema fue muy popular en Venezuela, en algunas emisoras de Venezuela. Creo que más de un oyente debe estar recordando bastante, porque el tema bien sabroso de una Soledad Bravo que nos sorprendió, porque hasta ese momento la Soledad Bravo era de interpretaciones clásicas y de repente salió con una serie de temas vinculados a ese sabor afrocaribe que nos acompaña a nosotros los venezolanos. Buenas tardes, compañera, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, muy bien, iniciando la semana con toda la energía posible. Buenas tardes, Alan, buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en su programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Nuevamente, se reintegra, ahora sí ya se reintegra, Alan, La Voz del Río Arauca 1110 AM, ya se solucionó el problema de energía, nuevamente está en el dial y en sintonía. Saludamos en el Control Master a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Bueno, y la organización Fundaredes sigue trabajando, a pesar de esta racia que le aplicaron, que llevó a 3 de sus dirigentes a estar sometidos ahora a procesos por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Fundaredes ha exigido al Ministerio Público avanzar en investigaciones sobre 6 embarcaciones desaparecidas desde el 2019. Esta situación ha hecho pensar que hay más de 100 venezolanos, ha hecho reconocer que hay más de 100 venezolanos desaparecidos en alta mar, de los cuales no se ha sabido absolutamente nada desde el año 2019, 2020 e incluso en el 2021 también se había mencionado algún caso. Sin embargo, la Fiscalía del Ministerio Público marcha muy lentamente con este proceso, a pesar de que los familiares y amigos y personas vinculadas a estas personas desaparecidas han dicho que tienen sus sospechas, sus fuertes sospechas de que esta desaparición se trata de tráfico de personas. Y hasta ahora el Ministerio Público no ha hecho mayor investigación al respecto. Se ha quedado en lo formal, en solicitar testimonio, pero más allá de eso no ha procedido a oficiar a las autoridades de las Islas del Caribe para pedirle información adicional sobre el tema, ni tampoco ha hecho atención sobre lo que han señalado los familiares de estas personas víctimas, que tienen detalles y algunas cosas que pudieran orientar la investigación. Delcy Rodríguez, pues se confirmó, viajó a Cuba para expresar apoyo al presidente cubano. Casi que pasa inadvertido, pero ya se había dicho que el avión presidencial, a través de la cuenta en Twitter de un periodista, que ya había aterrizado el avión presidencial en Cuba. Las conversaciones pues no se saben. En el Twitter de Delcy solamente hay un tuit que indica: sostuvimos una extraordinaria reunión con el presidente y las más altas autoridades de Cuba, llevamos la solidaridad del presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano ante frente a la criminal arremetida imperial contra el pueblo cubano. Sentimos el espíritu de Martí y Fidel. Así, y unas 3 o 4 fotos fue la reseña que se dio de este encuentro. El embate imperial, ¿será que el pueblo, no sé, qué imperialismo representará el pueblo que sale a pedir y a clamar para acabar con el hambre, para acabar con la miseria, para acabar con la falta de perspectivas y futuro? ¿Eso es imperialismo? Ah, bueno, muy bien, no entero, Delcy, muchas gracias. Y en medio de tanto imperialismo en medio de tanto imperialismo y en medio de tanta corrupción y en medio de tantas fantasías de Venezuela, pues sigue en el drama. Y ese drama es el de vivir en la cota 905 bajo el poder del coqui. Los vecinos de la cota 905 vivieron momentos totalmente de angustia y de terror, pues estos primeros días del mes de julio,
donde se presentaron intensos tiroteos, donde se registraron en ese sector, y se vieron que esas bandas delincuenciales pues se enfrentaron con los diferentes cuerpos de seguridad, aunque el miedo no solo se apoderó de ellos en esos días, sino que vivir en esa zona popular del oeste de Caracas pues se ha convertido en otro drama. En la cuota 905 no puedes vender tu casa a una persona que a ellos no conozcan. Esto es lo que ha venido contando varios de los vecinos en medio de toda esta crisis que se viene presentando en este sector. Bueno, vean ustedes cómo es la cosa cuando a una banda delincuencial se le dio el poder y el control territorial, y ahora ellos son la autoridad civil, porque ellos son los que dicen quién se muda, quién no se muda, cuánto se muda y cuánto tiene que pagar, porque me imagino que cobrarán alguna comisión por la compraventa de las casas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido por las calles de Arauca, cada día conociendo más historias que, como hemos dicho siempre, sirven de motivación para otros hermanos que están en esta tierra, están en Colombia o están en cualquier lado del mundo. Producto pues de esta situación que vivimos en Venezuela y que ha hecho que muchas personas dejemos nuestro territorio para buscar nuevos horizontes, para emprender en nuevas actividades. Bueno, amigos, estoy aquí con Douglas. Douglas es venezolano y, como lo decíamos ahorita, hay muchas cosas que hablar con Douglas. Bienvenido, Douglas, gracias por aceptar la invitación a Siempre Venezuela. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación al programa, y para mí es un placer cada vez que hay una manifestación de un venezolano aquí en Colombia, la presencia o la buena presencia del venezolano, pues es bueno hacerla sentir. Douglas, dime tu apellido. Douglas Contreras. Douglas Contreras. Douglas es colega, comunicador social, es locutor. Coméntanos esos años tuyos allá en Venezuela como locutor. Duré en Venezuela 9 años de locutor, pero aparte de ejercer la actividad de locutor en la radio, también trabajé en una televisora local que se llamaba Nutrias TV, todo eso en Ciudad de Nutrias, Barinas. Venezuela. También me dediqué allá durante 25 años a la labor docente en escuela. Duré también 12 años en actividades pedagógicas en universidad. También compartí ese periodo de tiempo como abogado durante un periodo de tiempo. Estoy graduado en el año 2014 en la UNEYES. Y bueno, el periodo de locutor duré un año con un programa llanero que se llamaba Cimarroneando a Llano Adentro, y luego pasé a un programa de entrevistas y noticias todos los días en la mañana. O sea que eres docente, abogado y comunicador. ¿Ah? Sí, señor. Además, también durante mucho tiempo ejercí como cantante de música llanera, hasta que las actividades me arroparon demasiado y tuve que dejar, para dedicarme a los estudios, tuve que dejar la música. Bueno, amigos, aquí esta es una de las muestras de tanto talento que ha tenido que salir de nuestro país. ¿Hace cuánto tiempo decides cruzar a Colombia? Creo que en mayo del 2018, si mal no recuerdo. En mayo del 2018 me vine. Antes comencé con actividades de comercio, llevaba y venía y compraba, así, intercambio comercial entre los dos países, y hasta que mi pareja es de aquí, de Arauca, y nos radicamos definitivamente aquí en Arauca. ¿Por qué tomaste la decisión de quedarte definitivo en esta tierra? Bueno, la verdad es que ya en Venezuela la situación económica llegó a límites extremos, que es duro tomar una decisión de esa, pero había que tomarla, porque de otra manera la sobrevivencia pues llevaba a una parte del caos y a la incertidumbre,
de ver tantas familias, tantas personas, era increíble. El trabajo de docente, de abogado y de comunicador te vincula mucho a la parte social, ¿no? ¿Cómo estaba Venezuela en ese momento que tú te viniste? Ya estaba deteriorada económicamente, muchas familias desunidas por la distancia, ya había pasado la reconversión monetaria, que era como una esperanza para mejorar la economía y que lamentablemente pues no se logró, y eso pues nos llevó a tomar esta decisión de venirnos para acá. ¿Cómo lo recibe Arauca? ¿Cómo te recibe? Bueno, al comienzo todo venezolano aquí debe haber sentido la xenofobia. No es fácil porque hay muchos paisanos que han cometido errores y que uno pues debe marcar la diferencia, hacerse sentir como persona, como ser humano, esa característica venezolana como es la solidaridad, pues hacer muestra de ello, y la capacidad también y el amor al trabajo. Aquí te estás dedicando a otra actividad distinta a la que hacías en Venezuela. ¿A qué te dedicas? Definitivamente y totalmente distinta. Llegamos a vender jugo de naranja con una mesita, y luego fuimos metiéndole ideas, estrategia comercial. Ya estamos bien ubicados en el semáforo de la piscina FEMAR, carrera 27 con calle 14. Allí estamos ofreciéndole al público jugos de naranja frío, pero con muy cargaditos de naranja, o sea que es naranja pura. Concentrada. Ajá, y además el jugo al clima, que es totalmente sin hielo. Y el que lo quiera, pues viene acompañado también de vitamina, muy propicio para la situación que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Eso es Jugos Erika, ¿no? Jugos Erika. ¿Cómo nace esa iniciativa? ¿Intentaste trabajar como asalariado y luego emprendiste, o de una sola vez fuiste tras esta idea? Vinimos tras esa idea porque ya la hermana de mi pareja, de Erika, tenía un puesto allí, pero no con tanto entusiasmo, y nosotros vinimos a dedicarnos a ese puesto. No lo descuidamos en ningún momento, y hasta el momento pues solamente el paro hace poco que hizo que no trabajáramos 12 días, y durante la pandemia durante 2 meses, pero hemos estado allí permanentemente para el público. ¿Qué estrategia aplicas para captar a tus clientes? Bueno, yo pienso que el trato es fundamental, además de la calidad del producto que estamos ofreciendo. Eso es definitivamente primordial para que sea exitosa una empresa. Quiero que le dejes un mensaje a nuestros hermanos, a nuestros paisanos que nos ven y nos escuchan a través de La Voz del Río Arauca, aquí en Arauca, y por supuesto en nuestras redes sociales. Un mensaje que les permita poner en práctica su idea. Bueno, definitivamente lo primero que tienen que tener es entusiasmo, venirse con muchas ganas de trabajar, pero a trabajar con ganas, y entender de que ese trabajo no es solamente de uno, ni para uno, sino también para un público que está esperando también un trato humano, y está también esperando la calidad que uno debe ofrecerle. Definitivamente eso es. Douglas, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje o qué enseñanza nos deja toda la situación que estamos viviendo en el país? En el país. En Venezuela. En Venezuela. Hay un dicho que dice que la bonanza trae escasez, y que uno debe tener también un poquito para todo lo que haga, debe tener un poquito de malicia. No todo lo que venga disfrazado de oveja realmente es oveja, o no todo lo que parezca oveja necesariamente es oveja. Mucha gente confió con el corazón en la mano en un proyecto político que a la final pues demostró que no tenía la suficiente capacidad
intelectual para enfrentar un proyecto país. Eso definitivamente nos llevó a la debacle y estamos viviendo lo que estamos viviendo porque confiamos como seres humanos, confiamos en un proyecto político que no estaban preparados para asumir, que no estaban preparados para llevarlo a la práctica. Y ahí estamos viviendo eso. Bueno, Douglas, quiero agradecerte por compartir con nosotros tu historia de vida acá en Arauca. Bueno, también quiero invitarlos de ahora en adelante, ya tenemos pocos meses también ubicados aquí en la carrera 29 con calle 16, un nuevo localcito que estamos proyectando para el público. Aquí le estamos ofreciendo empanaditas, le estamos también ofreciendo el típico jugo de naranja que nosotros ofrecemos con la misma calidad y el sabor que nos caracteriza. Y muy prontamente vamos a tener picadillo llanero, ofreciéndolo aquí los fines de semana y si es posible pues todos los días. Y también vamos a ofrecerles más adelante carne horneada de cerdo y de res. Bueno, mis amigos, excelente menú. Junior. Desde esta zona de frontera, mis amigos, se reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Con su invitado de la tarde de hoy, fíjense de estas cosas, gente que en Venezuela hacía una actividad, ya estaban consolidados en alguna actividad y ha tenido que llegar con edad madura a empezar de cero aquí en Colombia. Y bueno, afortunadamente pues este señor no se ha quedado varado y ha seguido hacia adelante. Y ejemplos como esos son los que debemos caracterizar en este programa de la migración venezolana, de gente que viene pujante a trabajar, a hacer esfuerzo, a construir su propio futuro, pero también a contribuir con el futuro de Colombia. Y hablando de gente que hace futuro, tenemos que reseñar que la Fedecámaras, la Asociación de Cámaras de Venezuela, del sector privado, llega a 77 años. Celebró 77 años el día de ayer, pero mañana inicia su actividad especial, la asamblea anual. Y esta asamblea anual va a estar con algunos temas interesantes, va a ser muy digital, obviamente, no puede haber concentración de personas, va a ser muy digital, pero tiene una serie de personajes como el Monseñor Ricardo Barreto, Carlos Larrazábal, se va a entregar la Orden al Mérito Ennio Manela, también estará Ricardo Cusano, lógicamente el presidente, pero hay una serie de conferencias con Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela, Dominique Villepin, es primer ministro de Francia, Narciso Casado, presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, y también Giné González, Mercedes Balabé, Wanda Cedeño, Álvaro Pérez Cátar, Ricardo Cusano, lógicamente moderador, y Pablo Quintero, politólogo, además de la presidenta de la Cámara de Comercio Venezolana Americana de los Estados Unidos, Leslie Simon. Es una agenda bastante interesante, bastante completa para celebrar estos 77 años del principal gremio empresarial del sector privado venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a esta hora a nuestra primera pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema de Roberto Antonio. Lloro al recordar, y con eso iniciamos este segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. A través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter, en nuestra página web y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Sin duda alguna, uno de los aspectos informativos más importantes de esta semana es el tema de las llamadas opciones unitarias para el proceso electoral de gobernadores y alcaldes del próximo mes de noviembre. A pesar de no haber la unidad, la llamada unidad de criterios por parte de la oposición, algunos no quieren participar, otros quieren participar en el proceso electoral. No hay esa unidad, pero sin embargo ya se avanza sobre un consenso de 14 estados de Venezuela, 14 candidaturas a la gobernación y 50 alcaldes en todo el país por el tema del consenso. El Bloque Democrático Unitario alcanza más de 25 partidos políticos y grupos de electores respaldados por la sociedad civil,
y en eso se encuentran algunos partidos tradicionales como otras nuevas alianzas y alternativas electorales que se han presentado recientemente y que señalan o dicen representar al sector de la oposición mayoritaria en Venezuela. Y en otro orden informativo, 706 trabajadores de la salud pues han fallecido por motivos y causas asociadas al COVID-19. Estas son pues una de las 10 regiones más afectadas. La ONG Médicos Unidos de Venezuela ha informado el día de hoy de esos nuevos casos de trabajadores del sector de la salud que han muerto por causas asociadas al COVID-19. Se recibieron información de 14 nuevos fallecidos del personal de salud del 7 al 18 de julio con criterios para COVID-19 para llegar a 706 fallecidos. Esto es lo que ha venido indicando la ONG en su cuenta en Twitter, y en este sentido pues señala que entre los últimos fallecidos hay 8 médicos cirujanos, 4 enfermeras de bioanálisis y un médico integral comunitario. Así aumenta esta incertidumbre en el personal de la salud, y un personal de salud, Alan y audiencia, que se ha visto muy afectado por la negligencia de este gobierno que es un gobierno de facto, un gobierno maula que no ha querido brindarle a esa primera línea los medidas de seguridad necesarias, esas medidas de seguridad necesarias para continuar en este proceso de vacunación. Bueno, y esto es desde prácticamente el inicio de este tema del COVID en Venezuela. Es muy poca la atención que se le ha brindado al sector asistencial en el país, y al punto que la gente está llegando a unas condiciones bastante críticas de atención por parte de estos organismos que deberían haberse encargado desde hace mucho tiempo de todo lo referido a la situación de los médicos y las enfermeras en Venezuela. Ya tenemos a Vilca. Vilca, ¿nos escuchas? No pueden ponerse de acuerdo, cuando las migraciones no pueden ponerse de acuerdo y no pueden hacer respetar sus decretos. ¿Y dónde está ACNUR y dónde están los organismos internacionales que deben garantizar los derechos de los refugiados, en este caso de los venezolanos? Finalmente, Vilca, ¿cuál es tu visión sobre estos llamados a presentarse en el proceso electoral de noviembre próximo? Ya se afirma por algunos sectores que hay 14 candidatos unitarios de un segmento de la oposición y para las gobernaciones, y que hay aproximadamente unos 50 candidatos a alcaldes. Bueno, yo no llamaría eso elecciones, yo llamaría eso un show electoral. Nosotros lo hemos dicho claramente, ese show electoral de las regionales no soluciona el conflicto en Venezuela. El conflicto en Venezuela es un conflicto que solo puede ser solucionable a través de la salida de la tiranía que encabeza Nicolás Maduro, y que definitivamente hacer o participar bajo las condiciones actuales en un show electoral para regionales no significa otra cosa que seguir haciendo el juego a la tierra. No significa otra cosa que estar pendiente de un pedacito de pastel, de un pedacito de poder, sin importar vivir de rodillas ante la tiranía. Quienes en estos momentos, sin exigir condiciones electorales, sin garantías de ningún tipo, y demostrado claramente que no sirve de nada ganar una alcaldía, una gobernación, porque el régimen no te garantiza ese derecho, no sirve de nada. Ya la oposición venezolana en el 2015 ganó la Asamblea Nacional mayoritariamente, con mayoría absoluta, y hasta el sol de hoy no hay una sola ley que haya sido respetada, que haya sido ejecutada por el Ejecutivo, que el Ejecutivo y que la dictadura haya puesto en función y que haya respetado. Al contrario, automáticamente habiendo ganado la Asamblea Nacional, le sacó una asamblea constituyente, una asamblea paralela, y todo lo que decía la Asamblea Nacional legítima pasaba a ser inconstitucional, porque el TCJ es un TCJ arrodillado
al régimen de Nicolás Maduro. Las gobernaciones ganadas tienen gobernaciones paralelas a los constitucionales. Entonces, hoy la Asamblea Chavista ya tiene una ley de comunas que va a sustituir las alcaldías y que va a sustituir las gobernaciones de hecho. Entonces, estas elecciones del 21 de noviembre, este show electoral no es otra cosa que un parapeto electoral para que la tiranía alargue su permanencia en el poder, bañarse de democracia, buscar o demostrarle a la comunidad internacional, a la Unión Europea, que están en el hilo constitucional, en el hilo democrático, y tratar de flexibilizar algunas sanciones del recorte que le tiene el producto precisamente de la acción totalitaria. Entonces, el resultado de los diálogos y de los shows, de los diálogos y las negociaciones con el régimen, solo ha sido shows electorales, mayor número de presos políticos, mayor persecución y definitivamente que la comunidad internacional le alarga la estancia a la tiranía, porque siempre terminan creyendo. Bueno, muchas gracias, Vilca, muchas gracias por haber estado en nuestro programa de este día. Y bueno, seguimos pendientes de la situación de los venezolanos en Perú y la situación, pues, lógicamente, de toda la diáspora en el mundo. Muchas gracias, Vilca. Muchísimas gracias a ustedes y el llamado a los venezolanos a no perder la esperanza, pero sobre todas las cosas, a organizarse la sociedad civil, a organizarse las organizaciones populares y enfrancarse en una lucha franca y directa contra la tiranía, aún teniendo que pasar por encima de la dirigencia política que hoy definitivamente está divorciada de la realidad que viven los venezolanos. Feliz tarde, muchísimas gracias. Y en Siempre Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, tremendo tema a esta hora, esta noche en la hamaca le pido punta trasera. Así decía el tema, yo sé. ¿Así nomás? Así nomás. ¿Así nomásito? Así nomás. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre Venezuela con más información. Y en Siempre Venezuela Siempre a través de este día, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se enlaza a Radio del Film 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Vamos con ese primer reporte de Carlos. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos y buen provecho. Carlos Uzcategui El Miura para el programa Siempre Venezuela Siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción del programa Siempre Venezuela, con las noticias que están impactando a esta hora en La Guajira, el Magdalena, el Cesar y la costa Caribe. 2 manifestantes se retiran de la protesta por problemas de salud en la huelga de hambre. 2 jóvenes que participaban de la huelga de hambre que desde hace ya 14 días realiza un grupo de manifestantes en el Parque Simón Bolívar de Riohacha, en La Guajira, dejaron el lugar de la protesta tras subir quebrantos de salud en las últimas horas. No es conveniente que los jóvenes que adelantan una huelga de hambre en el Parque Simón Bolívar en Riohacha no consuman alimentos por las afectaciones que genera el aparato digestivo, expresó el médico Luis Carrillo, luego de atender a los jóvenes que desistieron de continuar en la protesta. El galeno expresó que los 2 jóvenes recibieron atención médica, fueron hidratados y se les dio manejo sintomático, además que evolucionan favorablemente. Tanto Beatriz Salas Benjumea como Giselle González Montoya fueron dados de alta y trasladados a su residencia bajo seguimiento médico. Se entiende que están en una huelga de hambre, pero para ellos no es conveniente realmente que sigan privando de los alimentos y nutrientes, porque esto es consecuencia precisamente de no consumir una alimentación balanceada, y no basta solamente los líquidos, y por mucho que queramos hidratarlo, eso no va a sustituir la alimentación que deberían estar recibiendo, expresó el médico. Es importante, sobre todo, recordar que del grupo de los 9 jóvenes que hoy cumplen varios días en la huelga de hambre, en la noche del día viernes, 3 de ellos por temas de salud decidieron no continuar con la protesta. Los huelguistas demandan que se cumplan acuerdos
En materia de educación en todos los niveles y, por supuesto, la reivindicación de varios derechos como la mejora de la atención en salud y la protección a las comunidades indígenas guayú de La Guajira. Abren convocatoria de empleo en la Alcaldía de Albania, Personería y Tránsito Municipal. Hasta el próximo 23 de julio del 2021 estarán abiertas las inscripciones para que los habitantes del municipio guajiro de Albania se inscriban para entrar a concursar por los puestos de trabajo que ofertó la Alcaldía Municipal, el Instituto de Tránsito y Transporte y la Personería. Cabe resaltar que esta es una convocatoria de municipios de quinta y sexta categoría que abarca a entidades territoriales del orden municipal de 27 departamentos del país. De acuerdo con Juan Carlos Sierra, gerente de la convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil, la CNCS oferta más de 3.000 empleos vacantes en municipios de quinta y sexta categoría en el país, y pese que el proceso de esta selección oferta aproximadamente 1.173 empleos vacantes para el nivel técnico, 1.609 empleos para el nivel asistencial y 738 vacantes, sobre todo para profesionales de diversas áreas. En el municipio de Albania hay 46 empleos, 69 vacantes, y lo importante es recordar que del total de las vacantes hay una gran variedad de empleos que no requieren experiencia. Las inscripciones se llevarán a cabo a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, simon.cnc.gov.co, en donde se deben cargar los documentos de formación académica y sobre todo la experiencia exigido por el empleo de elección de cada concursante. Con un tema muy importante, se destaca 3.500 millones de pesos se invertirán en 5 municipios para reactivar la economía en el turismo. Por la alta afluencia de turistas en Riohacha, capital de La Guajira, Uribia, frontera colombo-venezolana, al igual que Manaure, Dibuya y San Juan del Cesar serán los primeros beneficiados en el marco de la estrategia para la recuperación económica del sector, para la cual se invertirán 3.500 millones que fueron aprobados a través del local de Ciencia y Tecnología. El gobernador Nemesio Roy Garzón presentó esta iniciativa a diferentes operadores que se podrían beneficiar de los recursos. También los alcaldes podrían invertir en infraestructura y así lograr la recuperación de sitios turísticos, buscando siempre el bienestar de los visitantes. En ese sentido, el mandatario departamental expresó que se trata del primer plan de reactivación económica para ayudar así a dinamizar el sector del turismo tan golpeado por la pandemia. Agregó que no se puede seguir pensando en el turismo donde simplemente se promocionan los sitios cuando no hay capacidad ni infraestructura ni capacitación, y sobre todo cuando la administración no cuenta con el mecanismo para fortalecer a esos operadores turísticos que con su propio esfuerzo han logrado de alguna manera invertir sus recursos en el sector. Explicó que la reactivación económica a través de la estrategia fue aprobada y es importante porque aborda distintos componentes como la capacitación, investigación, inversión en infraestructura y también el apoyo para los operadores turísticos. El mandatario precisó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la NATO, entidad sin ánimo de lucro y de carácter gremial que representa, defiende, promociona, gesticula los intereses generales del turismo y de las agencias de viajes en Colombia y sobre todo en la costa caribe, La Guajira, el Magdalena y la costa atlántica. La Policía Nacional de Colombia reveló la incidencia del ELN en actos de vandalismo durante las protestas. Colegios de la costa caribe y costa atlántica listos para las clases presenciales en un 70% de los colegios públicos. América 3 del Junior 1, más errores o otra derrota en el fútbol colombiano. Capturados por suministrar carne de caballo y burro en cárcel de Bucaramanga. Abrieron convocatoria para entregar recursos a los artistas de Barranquilla. El archipiélago de San Andrés y Santa Marta, el Rodadero, lideran la recuperación turística en la costa caribe. Crean con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico la educación ambiental del Caribe e insular. Desplazados en Córdoba, un fenómeno que no para. Campesinos e indígenas son los principales afectados por el desplazamiento masivo en Córdoba. Piden garantías para el retorno a sus territorios. Gran Malecón del Río de fiesta por sus 4 años. Muere en accidente de tránsito exalcalde de Pelaya en el Cesar.
Rescatan a una adulta mayor en estado de desnutrición en Santa Marta. Colombia recibió 326.400 nuevas dosis de vacuna de AstraZeneca este sábado. Colombia entrega presidencia de la CAN y hace llamado a la integración andina. Iván Duque Márquez entregará la presidencia por autópero de la Comunidad Andina al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Vanessa Córdoba, colombiana, cree que futbolistas pueden denunciar la discriminación. Reducción de jornada laboral de 48 a 42 horas, una realidad ya para el país. Polémica en Cartagena de India por muerte de caballo por aparente exceso de trabajo. Tribunal Administrativo niega nulidad de elección del alcalde de Soledad en el Caribe colombiano. Y ya para finalizar, el Ministerio de Ambiente presentará la ley del clima. El ministro Correa dijo que la ley integrará a todos los sectores del país para que trabajen de manera coordinada en pro de los objetivos climáticos, sobre todo en las zonas carboníferas o mineras de Colombia. Son parte del día a día de lo que está sucediendo hoy día en Colombia. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones para todos y buen provecho a esta hora. Bueno, era el reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, El Miura, a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y nosotros continuamos aquí con más información. Vamos. Y Venezuela está a meses de convertir la hiperinflación en la más larga del mundo, pues el economista y profesor universitario considera que quizás si se reactivara el sector petrolero, pues se podría aceptar los otros motores de la economía. Esto es lo que viene diciendo Luis Oliveros, quien es el economista y profesor. También ha asegurado que Venezuela puede superar en unos meses a Nicaragua en la hiperinflación más larga en todo lo que va del mundo. Bueno, y hay algo que hay que señalar, y lo señalábamos en el programa de la mañana, en Aruba. Decíamos, bueno, ¿en qué se parece Nicaragua, en qué se parece Cuba y en qué se parece Venezuela, además de las cuestiones obvias? En el manejo económico. Y el manejo económico ha dado siempre el mismo resultado: hiperinflación, destrucción de la base económica, de la base productiva, desempleo y sobre todo también condiciones deplorables de vida para sus habitantes. Entonces, el problema es el modelo. El problema no es ni siquiera los hombres, el problema es el modelo económico que se pretende implementar, que se ha pretendido implementar a sangre y fuego, destruyendo la base económica del país. Eso es lo que vivió Nicaragua y eso es lo que está Venezuela a punto. Yo no llamo eso un récord positivo, obviamente es un récord totalmente deshonroso para un país. Sí, bueno, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en otro orden informativo, Caracas Ciudadana ensuma al lápiz de Ecarrí. Javier Chirinos, director, fundador de Caracas Ciudadana, y Antonio Ecarrí, presidente nacional del Lápiz y candidato a alcalde de Caracas, ratificaron su alianza en torno a la propuesta de ciudad educadora que trabaja de cara a los comicios de este 21 de noviembre a recuperar la capital del país. Chirinos, jefe del partido 20 Venezuela en Caracas y toda la estructura que lo acompaña en esta organización política, dijo que suma esfuerzos para cambiar la realidad de Caracas, para sacarla de la miseria en la que se encuentra sumergida hoy en día y brindarle calidad de vida a todos los caraqueños. Este pronunciamiento se produjo en un acto con dirigentes y líderes de todo el oeste de Caracas que conformaron la organización Caracas Ciudadana. Así lo hizo ver estos dos mandatarios que están pronunciando y divulgando este plan para recuperar a Caracas luego de unas eventuales elecciones el 21 de noviembre y luego de que ellos salgan victoriosos y recuperen estos espacios. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, ¿sabes lo bonito de este tema? Es que ha servido como base, y perdón, discúlpenme, ha servido como base de inspiración a varios artistas latinoamericanos, quienes han versionado de diversas maneras Si tú no estás, tema de Franco De Vita, que desde los 80 prácticamente viene sonando y viene arrastrando la atención del oyente. De verdad que bonito este tema, y con ese tema iniciamos este último
trozo de torta de Venezuela siempre, siempre Venezuela en el horario del mediodía. ¿Y quién se lo va a pelear? Ese pedacito de torta que quedó allí en la mitad de la mesa, que todo el mundo está mirando y que nadie lo quiere agarrar por no pasar la pena. Pero sí, vamos a dejarlo allí para que sigamos con las informaciones. Bien, siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a ver en este momento, para las personas que nos siguen en redes sociales y a escuchar a través del dial, este segundo reporte que nos comparte nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido por las calles de Arauca y en este momento estamos justamente a orillas del río Arauca, el majestuoso río Arauca, que como hemos dicho siempre no nos separa, no separa a Venezuela y Colombia, sino que nos une. Y en este momento estamos con Giancarlos Castillo, él es de Barinas. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo llegaste acá a Arauca? Primero que nada, yo me vine caminando. Llegamos aquí a Arauca, buscando trabajo, buscando otra solución para subsistir con la familia. Y bueno, gracias a Dios que conseguí trabajo aquí en las canoas, pues me quedé aquí con la familia trabajando. No me tocó irme más hacia adelante porque como hallé trabajo aquí, pues me quedé acá mismo. Se vinieron caminando con tu familia. ¿Cuántos venían en ese en esa trayectoria? Venían unos 40, pero de mi familia eran los 5 nada más. ¿Y qué los animaba a seguir caminando? ¿No conseguían apoyo, consiguieron apoyo en ese camino? Pues sí conseguimos, poco, pero conseguimos. A la gente también nos ayudó a llegar hasta el destino que veníamos. ¿Cuántos días duraron en ese recorrido? Duramos 8 días, exacto. 8 días exacto. Desde Barinas hasta acá en Arauca, acá a pie. ¿Y cómo los recibió la gente de acá de Arauca? No, pues la gente de acá de Arauca es bien tratable, pues humanitaria, sí le atiende a uno la mano, los apoya, algunos, pues no todos, pero sí como algunos sí los apoyan a uno y los ayudan. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? Tengo 2 años aproximadamente ya. ¿Y estás trabajando con las canoas? ¿Tú manejas la canoa? ¿Cómo? Sí, señor, yo manejo las canoas. ¿Este oficio lo habías hecho ya en Venezuela? No, eso lo aprendí acá también. Yo no manejaba eso. ¿Cómo llegaste acá a ese trabajo? Primero empecé caleteando. Después cuando llegó, aquí hubo un tiempo que llegó una ribazón que hubo bastante pescado, escasez de pescado. Estaba trancada la frontera para salir para allá, para los otros departamentos de acá de Colombia. Y empezamos raspando pescado, después comprando, vendiendo y caleteando, pues y hasta que aprendí a manejar la canoita y ya estoy, gracias a Dios, estoy chofer ya de las canoas y ahorita me defiendo un poquito más. Cuando ustedes tienen que manejar la canoa, cruzar el río, ¿en qué piensan en ese trayecto? Pues pensamos que en seguir adelante, seguir trabajando y echar para adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? ¿Ustedes han visto este río cuando está bajo, cuando está como está ahora, que está de borde a borde? ¿Qué han visto allí en ese río? ¿Qué cosas? Sí, pues lo más bello que se ha visto en este río son cuando llegan las ribazones, los pescados, la ribazón y más que todo pasajeros y más nada, no hay otra cosa así que... ¿Has sentido temor en ese trayecto? Bueno, sí, cuando por lo menos sale la marina venezolana que han hundido canoa. Gracias a Dios que no se han perdido vidas, pero siempre pues los materiales que traen, la mercancía o algo, siempre se han perdido porque cuando cierran la frontera sí se pone demasiado obtusa, así la broma, no puede pasar uno mucho, pues ellos en el rebulizo y eso han hundido canoa. Este tráfico es diario, ¿no? Sí, señor, este es diario. ¿Qué te dicen los hermanos venezolanos cuando cruzan? ¿Qué te comentan de la situación de Venezuela? Que cada vez es peor. En vez de progresar, no, eso va de para atrás. Ya casi todo el mundo por eso es que está dejando Venezuela, porque ya no hayan qué hacer. Si usted trabaja no le alcanza para la comida. Y lo que medio trabaja, eso le alcanzaba como para un solo día de comida nada más. Giancarlo, ¿en otras oportunidades ya conocías Arauca? No la había conocido hasta ahorita, que esta oportunidad que nos tocó irnos, pues emigrar de la tierra donde nosotros vivimos, fue que yo vine a conocer esta parte de... ¿Cómo te sientes acá?
Pues yo ahorita me siento bien, porque aquí hoy hay todo lo que uno necesita. Por lo menos hay trabajo, pues que uno puede, aunque sea comprar la comida con la familia, estamos bien, estable. ¿Este trabajo es suficiente para mantener calidad de vida en esta zona? No es suficiente, pero sí ayuda en algo. Sí ayuda en algo, pero no es suficiente, sí, pero sí ayuda. ¿Qué desea? ¿Cuáles son los sueños de Giancarlo para su familia? ¿Qué busca? Pues nosotros buscamos en sí algo, o sea, salir de eso, de lo que está pasando ahorita en Venezuela. Esa broma ya uno no haya que hacer allá en Venezuela. Nosotros venimos buscando otra vida, pues otra solución aquí en Arauca. ¿Llegaste a sentir frustración en ver que no conseguías, por ejemplo, de momento un empleo, un trabajo, satisfacer las necesidades de la familia? Sí, bastante, mucho. Sí, mucha frustración, porque eso no es que uno llega y de una vez lo va a conseguir. Eso hay que pasar también trabajo, muchas cosas para uno poder conseguir trabajo. ¿Qué te dicen tu familia, Ares, tu familia de allá de Venezuela? Pues que me cuide mucho y que como yo a veces cuando puedo también los ayudo con algo monetario para que ellos compren su comidita por allá y que me cuide mucho. ¿Has sentido temor en este trabajo? Sí, bastante. Sí. ¿A qué le temen? Pues más que todo cuando se cierran la frontera definitivo, pues con las autoridades, que hay mucho peligro, pues se hunden a canoa y eso. Sí, hay mucho peligro. Quiero que le dejemos un mensaje a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Pues yo lo que le puedo decir es que sí se puede seguir adelante. Lo que hay es que dar un paso más hacia adelante para uno poder seguir y echar para adelante. Quiero que, palabras finales ya, agradeciéndote, Giancarlo, por tu amabilidad en atendernos. Como hemos dicho, estas historias como la de Giancarlo, queremos que sirva de mucho, de inspiración, de motivación para nuestros hermanos que nos escuchan. Sí, yo también espero lo mismo, que les sirva de experiencia y que sí se puede salir adelante. Bueno, mis amigos, hablábamos con Giancarlo Castillo, natural de Barinas, que trabaja acá como transportador en el río Arauca. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Vean la historia de este venezolano que aprendió a manejar canoa en Arauca, y esto es lo que le ha servido sustento a lo largo de los últimos meses, y sobre todo en una situación bastante difícil donde él denuncia de alguna manera que hay momentos difíciles por parte de los organismos de seguridad del lado venezolano, de la Guardia Nacional precisamente, que ha provocado en esta zona incluso hasta hundimiento de canoas, con la pérdida de materiales, afortunadamente no hemos conocido detalles sobre la pérdida de vida, pero sí por lo menos que se han perdido algunas cosas importantes para una persona que apenas tiene para pagar algo, traerse sus cositas y de repente que ocurra por una acción de represión esta condición. Ahora sí tenemos ya listo el video donde el régimen de Nicolás Maduro pues aplica la política de persecución contra los ciudadanos. Persecución. La dictadura persigue y secuestra a quienes trabajan por la libertad de Venezuela. Maduro y su régimen han intentado detener la lucha democrática para seguir oprimiendo a los venezolanos. Detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó, 21 de marzo 2019. Para llevarlos a la cárcel. Condujo a la detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja. Múltiples detenciones al diputado Gilbert Caro, 2017-2020. Aquí está el nostálgico de las cárceles venezolanas, Gilbert Caro. Asedio a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, 5 de enero 2020. Disparos, robos y heridos en concentración de Barquisimeto, 29 de febrero 2020. Ataques contra el presidente encargado Juan Guaidó al regresar de su segunda gira internacional. Secuestro por varios minutos del presidente encargado Guaidó y su equipo de seguridad, 12 de julio de 2021. Secuestro del diputado Freddy Guevara, 12 de julio 2021. Orden de secuestro al jefe de despacho Luis Omasa y los dirigentes Emilio Graterón, Gilbert Caro, Javier González y Asler Iglesias, 13 de julio 2021. Ataque a los familiares del dirigente Javier González, 14 de julio 2021.
A pesar de los atropellos, de los ataques y la tortura, seguimos luchando por el Acuerdo de Salvación Nacional, para que todos los venezolanos puedan vivir con dignidad y futuro. Viendo este resumen, pues uno de verdad que tiene una idea que apenas 3 años han botado la bola con estas cosas de la represión y la persecución. Aquel opositor que ose o manifieste tener un criterio diferente a lo que ha dicho el gobierno, no los han perdonado, y también me da mucha lástima que hay algunos que critican a los dirigentes de la oposición, y esta gente que ha ido presa por esto, ha sufrido torturas, ha estado asediado, ha tenido que alejarse de su familia, ha tenido que alejarse de mucha gente, y uno no cree que sea justo que estas personas que en muchos momentos han tenido que sacrificar su propia tranquilidad personal, ahora se vean sometidas a la crítica inclemente por parte de algunos de los factores de la oposición. Y hablando de estos alcances que tiene la dictadura o el gobierno de facto de Nicolás Maduro, pues vamos a ver también otro récord, otras cosas que alcanzan en este régimen, que es cómo se acaba en el campo venezolano en 2 décadas. Vamos a ver un material relacionado con este tema, veamos. En la Venezuela productiva, el sector agroalimentario era uno de los más fértiles de América Latina. Luego, tras el pasar de los años, las cerradas políticas implementadas por el régimen sumergieron a esta industria en una crisis sin precedentes. El sector, en la última década, pasó de cubrir al 70% de la población a abastecer solo 25% de la demanda nacional, evidenciando una grave reducción durante los 20 años del llamado socialismo del siglo XXI. La escasez de combustible, la falta de financiamiento, el encarecimiento de los insumos agudizaron la paralización de la industria agroalimentaria, situación que ha llevado al pueblo venezolano a una hambruna generalizada. Para reactivar nuevamente esta importante industria, es indispensable el rescate de la institucionalidad que nos devuelva a la Venezuela próspera y de futuro que todos anhelamos. Bueno, es increíble que un país que producía 75% de sus alimentos hoy no produzca más allá del 20%. Es una condición de verdad bastante difícil, porque el pueblo depende entonces de lo que puedan importar. Y como el gobierno no tiene una política de importaciones de su principal socio comercial como lo debería ser Colombia, entonces la gente tiene que atravesar trocha para buscar alimento y medicina en un país que ha abierto sus puertas, pero que no es justo que los venezolanos tengan que sufrir, pasar por una trocha para lograr obtener lo básico para vivir. Y en otro orden informativo, la misión europea sigue en Venezuela verificando esas condiciones para las elecciones. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, ha señalado el día de hoy que la misión de la Unión Europea sigue en el país verificando las condiciones políticas y técnicas para ser observador en las elecciones regionales y municipales en el mes de noviembre. También ha destacado que este hostigamiento a los dirigentes de la oposición que ha ocurrido recientemente en el país tiene un rol muy importante. Depende cómo la oposición evalúe este proceso y vea si se puede aprovechar para presentar una alternativa al país que contraste lo que ha ocurrido en los últimos años. Eso es fundamental porque pues es una función de participar en las elecciones. Esto es lo que ha venido expresando la Unión Europea. Bueno, y Venezuela, de ser el país con el mayor crecimiento económico en Latinoamérica desde 1920 hasta finales de los 80, donde la población llegó a tener, óigase bien, un poder adquisitivo mejor que el de Japón. Eso es lo que tuvo Venezuela en la década de los 80. Venezuela pasó de ser la nación con la caída más estrepitosa, perdiendo el 85% de su Producto Interno Bruto desde 2013. Los niveles de pobreza extrema y destrucción son similares a los que se experimentaron en los países después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sin haber registrado un conflicto bélico. Esto lo explica Alejandro Grisanti, economista y socio director de Ecoanalítica. El PIB no va a seguir cayendo este año, va a haber un proceso donde nos vamos a quedar. Si no hay un cambio político ni un consenso, nos vamos a estabilizar como el segundo país más pobre del hemisferio, óigase bien, después de Haití. O sea, Venezuela, con todo el potencial de recursos que tiene, con toda la extraordinaria capacidad productiva que tiene,
va a pasar a ser y consolidarse como el segundo país más pobre de Latinoamérica, gracias a la gestión de 22 años de chavismo que ha acabado con esta economía pujante y sólida en América Latina. Esa es la explicación de por qué usted encuentra caminantes en su ruta. Eso explica también por qué usted encuentra que la gente desesperada intenta cruzar el Río Grande para llegar a Estados Unidos. Eso es lo que explica también por qué los venezolanos están ahora buscando cualquier fuente de ingreso porque el país no puede sostenerlo. Entonces, gracias a la gestión de los gobiernos chavistas que han acabado con Venezuela, y de eso, pues hay algunos en Latinoamérica que todavía creen que la solución para sus respectivos países es implementar un sistema político parecido al del gobierno de Venezuela. Bueno, hay que leer bien entre líneas porque ya sabemos que eso no es así, y en ese, más o menos ese mismo orden informativo de qué pasa en Venezuela y por qué la situación está tan delicada, luego de los enfrentamientos que se dieron lugar en la semana pasada en la cota 905, viene retornando poco a poco la tranquilidad en los alrededores de la zona de conflicto, pero de cerro para adentro, como lo expresa muy bien una usuaria que fue entrevistada, dice: de cerro para adentro están suspendidas las garantías. Los habitantes que aún quedan allí en ese sector han preferido no salir, seguir encerrados, porque siguen los allanamientos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas, y ellos dicen, pues ya lo que queda es esperar a que nos toquen la puerta y se lleve la fuerza policial, otro miembro de nuestras familias. No ha cesado, digamos, esta emergencia dentro de los sectores de la cota 905, y así lo expresa: silencio en la cota 5 y del cerro para adentro, suspendidas las garantías. Alan, hablabas acerca de la grave problemática que se viene presentando en Venezuela y que supera Haití, y Haití en este momento supera a Venezuela en el proceso de vacunación. Es lamentable la situación que un país tan pobre esté superando la cantidad de personas vacunadas. Venezuela tiene una cantidad de errores y de falencias, y eso lo ha venido diciendo la Academia Nacional de Medicina en el día de hoy, que está siendo errática en sin control, sin programa, sin información en el plan de vacunación. No, y una cosa increíble, Haití no paga por sus vacunas, y no paga porque hace algún tiempo viene presentando sus informes económicos regulares a las autoridades del Banco Mundial, y al clasificar como país pobre no paga sus vacunas del mecanismo COVAX. Y tiene muchísimo más personal vacunado en este momento, supera la cifra de Venezuela. No, y otra cosa que también es evidente: Venezuela, ¿por qué no accede gratuitamente a las vacunas del COVAX? Porque desde hace 6 años Venezuela no presenta estadística al Banco Mundial, y al no existir esa estadística, el último indicador que marcaba Venezuela es el que rige, y en ese momento, hace 6 años, había un mejor nivel económico que el que se vive actualmente. Entonces Venezuela todavía estaba siendo considerada una economía en situación difícil, pero autosostenible, y en este momento la realidad es otra. Y así, con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter, en nuestra red, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, Radio Delfín 1060 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Sí, hasta la tarde.